Harto de conversar junto al vocero de gobierno, el ministro Marcelo Díaz. Ministro, gracias por acompañarnos en CNN Prime. Muchas gracias, muy buenas noches. Quiero preguntarle, ¿es necesario desde el gobierno dar confianza a los empresarios? ¿Quiere eso decir que hay desconfianza en el mundo empresarial? O sea, lo que hemos dicho es que efectivamente cuando hay un proceso de reforma estructural en este caso, que lo que quieren hacer es poner a Chile al día respecto de las tareas de igualdad, de equidad social, esas reformas estructurales efectivamente generan cierto clima de incertidumbre, de ansiedad, y uno tiene que explicar muy bien el sentido y alcance de esas reformas para que esa ansiedad sea relativamente acotada. ¿Pero desconfianza también? No, yo creo que no hay por qué tener desconfianza. Este es un país que ha avanzado y ha crecido mucho en los últimos 25 años, 26 años. Nadie tiene en mente la idea de dilapidar el esfuerzo de lo construido. Lo que estamos diciendo es que precisamente porque hemos avanzado y hemos llegado a los niveles de desarrollo que tenemos, que además son el resultado del esfuerzo de todos, lo justo, lo razonable es que los beneficios de ese desarrollo alcancen a todos. Y hoy las cosas no están siendo así. En consecuencia, hay que hacer cambios, hay que hacer transformaciones para que efectivamente el conjunto de la sociedad chilena se beneficie de esas transformaciones. Eso significa, por ejemplo, reforma tributaria, que ya la hicimos, que tiene un eje de equidad. Los que pagan más son los que más ganan y los que pagan menos los que menos ganan. Esas cosas generan cierto nivel de ansiedad, pero son parte natural de un proceso de desarrollo de una sociedad. Ahora, ¿considera un desaire de los empresarios el hecho de que se hayan bajado de esta gira la presidenta Bachelet, dando excusas además bien poco elaboradas? Porque, por ejemplo, decir que en agosto del mes de la minería es algo que sabían perfectamente antes de haber aceptado ir a la gira. Por lo tanto, no es que de sorpresa se decretó agosto como el mes de la minería. Mira, yo prefiero no especular. Pero y me voy a quedar ¿contribuye al buen ambiente bajarse una gira con razones como esas además? Yo creo que hay algo que forma parte del activo internacional de Chile, que fue una práctica inaugurada por don Patricio Aylwin, seguida por el presidente Frei, Lago, el propio presidente Piñera, la presidenta Bachelet en su primer mandato y hoy día, y es que la representación internacional de Chile es transversal, tiene sentido de Estado, en las delegaciones habitualmente forman parte diputados y senadores de todo el arco político y también representación diversa de la sociedad civil, incluyendo el mundo empresarial. Y ese es un hecho que nos distingue y nos prestigia fuera de nuestra frontera. Y yo creo que todos tenemos que contribuir a que elementos como ese, que insisto, dan solvencia a la imagen de Chile. ¿Se quiebra esa política cuando se bajan así los empresarios? No, para nada. Yo, insisto, no voy a especular sobre las razones. ¿Da lo mismo que vayan o que no vayan? O sea, yo creo que siempre es bueno que cuando alguien se le invita y puede ir, vaya. Ahora, si tiene razones atendibles para no ir, también es razonable. Yo alguna vez ¿Atendibles que agosto del mes de la minería? Es que prefiero no especular, no me corresponde. Lo que digo es que nosotros vamos a mantener esta práctica republicana de convocar no solamente a los partidarios, sino que también a otros actores a formar parte de la representación internacional de Chile. ¿Está cerrada la puerta para bajar la carga tributaria? ¿Los cambios propuestos son esos y no se va a discutir nada más de la reforma tributaria que lo que se acaba de anunciar? Eso es absolutamente así. ¿Cerrada la puerta para bajar la carga tributaria? Cerrada completamente. Aquí lo que hay es un esfuerzo de enviar un proyecto de ley para simplificar la aplicación de la reforma tributaria, no para cambiar las reglas del juego que por lo demás fueron aprobadas 33-1-1, entiendo, 33 votos a favor, por una amplia mayoría en el Senado, después de una negociación con las distintas bancadas, y porque además es una reforma indispensable. Si lo que nosotros queremos hacer es avanzar en gratuidad en la educación, en mejor sistema de salud público, seguridad pública y un montón de otras tareas sociales, para eso hay que tener recursos. Y esos recursos provienen principalmente de esta reforma tributaria. Por lo tanto, imagínate, la propia carrera docente, el nuevo régimen laboral de los profesores cuesta 2.300 millones de dólares en régimen, más de un tercio de la reforma tributaria, de lo que pretende recaudar la reforma tributaria. Por lo tanto, aquí lo que estamos haciendo simplemente es simplificar su aplicación y en ningún caso volver a discutir ni tasas ni aquellos obligados al pago de dichas tasas. Perfecto, cerrada la puerta entonces. La presidenta Bachelet en la gira hablaba de que hay bloqueo a la reforma educacional. ¿Quiénes están bloqueando el avance de la reforma educacional? Mira, yo creo que lo que nosotros hemos vivido, sobre todo después de lo que planteamos al comienzo del mandato, que era poner fin al lucro, a la selección y al copago, efectivamente generó reacción de aquellos que defendían los intereses de un sistema educativo que es el que queremos reemplazar, que es el que la sociedad chilena nos pidió reemplazar. Incluso antes de que asumiéramos el gobierno, a partir de las movilizaciones del 2011. No nos olvidemos que una de las principales consignas que se instaló en aquella época era el fin al lucro, al copago y a la selección. Y de eso se hace cargo el primer proyecto. Porque efectivamente el sistema que traíamos desde el año 89 hasta la fecha,
no nos olvidemos que esta fue la última ley orgánica constitucional dictada ante el retorno a la democracia, establecía un sistema de mercado en la educación. Pero ese bloqueo proviene de la oposición, ese bloqueo proviene de actores, ¿y qué significa además ese bloqueo? Porque si es la oposición, no es más que ejercer el mandato que le dio la gente en las urnas, no es negar el derecho a voto, un derecho de la oposición, por lo tanto, ¿qué es bloqueo? Pero si no necesariamente hay una connotación negativa en este juicio. Nosotros tenemos un conjunto de reformas que queremos hacer, se activa la oposición, por cierto, para oponerse, no solo ellos, también hemos visto que hay un conjunto de actores, particularmente los vinculados a los intereses que afectan a esta reforma, porque digamos las cosas como son. Las reformas estructurales tocan intereses y esos intereses se movilizan en defensa de los mismos. En consecuencia, ¿los colegios particulares pagados y los colegios particulares subvencionados? Yo creo que en algún momento efectivamente se instaló una cierta lógica de defender esta idea de que el modelo de la educación con una columna vertebral de lucro era algo que había lo que había que persistir y que era completamente contrario no solamente a lo que nosotros planteamos como gobierno, sino también a aquello que venía como demanda de la sociedad. Yo diría que el corazón de lo que nosotros estamos haciendo en materia de educación pública es mantener esta idea de la provisión mixta, es decir, que puede ser del sector público o privado, pero reponer el rol central que tiene que tener el Estado en la provisión de educación y también en el aseguramiento de la calidad, independientemente si la educación la provee el Estado o un particular. Ministro, en concreto, la pregunta es la siguiente, porque yo escuché que usted decía respecto a Punta Peuco que su cierre o no es una idea que está en constante evaluación, fueron aproximadamente sus palabras, pero la pregunta es otra. Fueron exactamente esa. Perfecto, maravilloso entonces. La pregunta es otra. Más allá de que esté en constante evaluación cerrar o no Punta Peuco, ¿es verdad o no que la presidenta Michelle Bachelet le dijo a Carmen Gloria Quintana que en septiembre cerraba Punta Peuco? No, yo no puedo confirmarte aquello porque no estuve en la reunión. Desconozco el contenido de esa conversación entre la Presidenta de la República y Carmen Gloria Quintana. Lo que yo te puedo decir es que primero tenemos conciencia de que con los últimos procesamientos y condenas la población penal de Punta Peuco va a aumentar. Y Punta Peuco tiene una capacidad limitada, lo dijo hoy día el director de Gendarmería, se están examinando alternativas, distintas opciones para poder cumplir, como corresponde a Gendarmería, con las decisiones que toman los jueces respecto de las condenas. Pero yo desconozco el contenido de esa conversación. ¿Habría alguna razón para que Carmen Gloria Quintana no dijera la verdad de lo que le habría anunciado la presidenta? No, pero es que yo no estoy en condiciones de ni siquiera señalar lo que se puede haber supuestamente hablado en esa conversación. Se lo pregunto de otra forma. ¿Alguna vez en alguna reunión la presidenta ha dicho que en septiembre va a cerrar Punta Peuco? Lo que hemos dicho y lo que ha dicho la presidenta es que esta es una decisión que se encuentra en evaluación por parte del gobierno. Por eso, para ser súper precisos, nunca en ninguna reunión de trabajo del gobierno la presidenta ha anunciado en septiembre cierro Punta Peuco. No es una decisión que la presidenta haya anunciado en reunión de trabajo, es una materia que le corresponde al Ministerio de Justicia, de quien depende Gendarmería y a su vez Punta Peuco, pero al menos no es un asunto en el que yo tenga noticias sobre fechas ni plazos. Sí que es una decisión que se encuentra, primero, dos cosas, que en Gendarmería, en Punta Peuco, se cumplen estrictamente todos los procedimientos de Gendarmería, desde la custodia, régimen de visita, incluso allanamiento, que fue lo que permitió encontrar este material que tenía el condenado Álvaro Corbalán, y también cualquier otra normativa de Gendarmería. Okay, pero usted diría que la calidad de vida de un interno de Punta Peuco es la misma calidad de vida que el que se tiene en otras cárceles del país con alto nivel de hacinamiento? Mira, yo creo que lo que tiene que ocurrir es que todos los condenados, sin excepción, cumplan con el mismo régimen penitenciario que establece la ley. Pero esa no es mi pregunta. Mi pregunta es, ¿hay la misma comodidad para un interno en Punta Peuco que para uno de otra cárcel del país, ministro? Honestamente, con una mano en el corazón, ¿me va a decir que es igual vivir en Punta Peuco que en otra cárcel? Lo que digo es que rigen respecto del régimen penitenciario las mismas normas que en cualquier ¿Pero cárcel. la calidad de vida es la misma o es mejor en Punta Peuco? Probablemente, yo no la conozco personalmente, pero muy probablemente es así. Con los niveles de hacinamiento que hay en las cárceles del país, es evidente que es así, ninguna duda. Y por eso le pregunto, ¿se puede decir que desde el punto de vista de la calidad de vida, del hacinamiento, por ejemplo, de la calidad de las piezas, de los baños que se comparten, Punta Peuco es una cárcel más desde el punto de vista de la calidad de vida? No, son distintas. Ahora, yo te quiero decir una cosa que me parece importante. Nosotros, cuando surge Punta Peuco, surge en un contexto muy particular de la historia de Chile. Y la historia de Chile ha ido caminando y ha ido avanzando, por ejemplo,
en la solvencia de las instituciones democráticas. Lo que ha ocurrido estos días a propósito de la ruptura de este pacto de silencio que permitió seguir avanzando en esa causa, que quiero decir por lo demás, causa en la que el Ministerio del Interior a través del Programa de Derechos Humanos ha sido un activo protagonista, como en otras causas más. Por ejemplo, la investigación sobre el caso del expresidente Frei Montalva. Lo que nosotros tenemos y tenemos que seguir teniendo es convicción respecto de que hay 3 elementos constitutivos de la base de nuestra calidad democrática: memoria, verdad y justicia. Y de esa perspectiva sería de justicia, no de justicia de tribunales, sino que sería un acto de justicia para todos los presos de este país cerrar Punta Peuco. ¿Sabes, Mónica? Lo que pasa es que yo soy vocero del gobierno. En consecuencia, no me corresponde entregar opiniones que tengan que ver con interpretaciones personales. Nosotros estamos evaluando permanentemente esa decisión y en el momento que se estime de un conjunto de factores que le corresponde a justicia analizar, que tienen que ver, entre otras cosas, con lo que decía hoy día el director de Gendarmería. Una cosa simple que probablemente sí me puede decir, porque usted mismo me decía, la historia de Chile ha ido cambiando. ¿Provocaría algún problema a la democracia de nuestro país que se cerrara Punta Peuco? Yo estimo que no podría provocarlo. Y ¿no es paradójico que un presidente de centro derecha como Sebastián Piñera cierre Cordillera y un gobierno de la nueva mayoría no cierre Punta Peuco? Bueno, pero yo te he dicho en varias ocasiones, lo reafirmo, estamos en una evaluación permanente de las condiciones en relación a ese centro penitenciario y cuando haya noticias las comunicaremos. Lo importante, yo diría, por el contrario, lo paradójico y lo positivo es que gente que antes fue partidario de un régimen que violó los derechos humanos, hoy día empiece a cortar cadenas y vínculos con esa historia. Algunos todavía no. Algunos, por ejemplo, pedían homenajes para el condenado Manuel Contreras. Creo que ahí todavía hay algunos rezagos. Lo importante es que eso se convierta, particularmente la promoción y defensa de los derechos humanos, en un patrimonio común de todos los chilenos. Creo que eso es lo importante. Se nos ha acabado el tiempo, solo una pregunta para cerrar, vocero. Ministro, se ha hablado tanto de este gabinete político, y ya dijo el ministro de Hacienda, esto no es un dúo, aquí somos 4 es un mito urbano, somos 4 los ministros del equipo político. Yo quisiera preguntarle otra cosa. ¿Usted podría garantizar que ninguno de los 4 va a renunciar a su cargo antes de que le pidan la renuncia o antes de que se acabe el gobierno? Porque hay también versiones que hablan de que entre algunos de ustedes hay molestia. Entonces quiero saber si usted podría garantizar que ninguno va a renunciar. A ver, yo no soy, de que termine el gobierno. No soy capaz de anticipar el futuro. Ahí pueden pasar muchas cosas. Lo que te quiero decir es que eso está fuera del ánimo de cualquiera de nosotros. Nosotros estamos trabajando de manera coordinada, colectiva, en torno a los desafíos y mandatos que nos entregó la Presidenta de la República. Y no hay entre nosotros, no solamente ninguna molestia, sino que un clima extremadamente cooperativo y positivo para avanzar con la agenda. Ministro, muchísimas gracias por habernos acompañado en CNN Chile. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches.